Rue, tu espacio de calma y transformación. Hoy trataremos un tema que afectó al mundo, que es el COVID-19, la pandemia que afectó al mundo, a todo el planeta, donde no sabíamos cómo enfrentar, donde teníamos cada uno un estilo de interpretación y de reacción. Esta pandemia se expandió por todo el planeta, generó muchas enfermedades, enlutó al planeta. Con esta pandemia también aprendimos lo que es estar confinados, encerrados. Y nos dejó una enseñanza también a mejorar nuestro contacto con los demás, a comunicarnos mejor. Sí, se habla de que esto fue un remesón a la humanidad y al planeta. En esa época, muchas personas, como todos los que estamos todavía hablando del tema, teníamos sueños, planes. Muchos de ellos fueron rotos, fueron también enlutados, fueron también enterrados con quienes mantenían esos planes y esos sueños. Cambió la vida para muchas familias. Nos transformó, nos transportó a otros lugares desconocidos para muchos, y otros querían intentar un nuevo estilo de vida. Se tocó nuevas decisiones. Las nuevas generaciones llegaron en pandemia y ahora todavía no entienden, son muy pequeños, lo que es la pandemia, lo que fue la pandemia, lo que se vivió en pandemia. Muchos adolescentes experimentaron, pero a profundidad ahora van entendiendo lo que fue la pandemia. Y todavía se siente en la economía, en la política de Estado, en lo social, en lo educativo, en lo laboral. Hay muchos cambios que todavía tenemos que aprender y nos va a seguir costando esfuerzos, sacrificios y exponernos a nuevos retos, muchos a la aventura. Es que así es. Esta pandemia nos afectó mucho y como lección diría que dejó un nuevo estilo de vida. Así lo entiendo. Y aquí en RUE tenemos una política de llevar el mensaje a quienes nos acompañan, quienes nos escuchan, que va desde la parte humana, profundizando siempre con un término, con un lenguaje que todos nos podemos entender y nos comunicamos de esa manera, pero siempre tratando temas que nos ha enseñado a afrontar, a enfrentar y estar aquí como estamos ahora. Así pensamos. En cada hogar pensamos igual. Analizamos esto. Todavía se habla de la pandemia. Todavía se habla de los seres que partieron de este mundo por motivos de pandemia. Se conocen nuevas personas y siempre se habla algo de pandemia. Está viva todavía la pandemia. En los corazones, en la mente, en los sentimientos de muchas personas
muchos hogares, muchas familias. Se cambió la vida. Y ahora hay que tomar decisiones nuevas. Y las generaciones nuevas tienen que empezar a entender que estas nuevas decisiones, como toda decisión nueva, tiene muchos riesgos, más dedicación, mejor preparación, más esfuerzo, responsabilidad por cumplir y enfocarse de mejor manera para ir cumpliendo los objetivos. Así es como hay casos que están viviendo esa realidad. Recuerdo en época de pandemia tuve un caso muy sensible. Un día me llama por teléfono un amigo que sabía de mi trabajo, de mi actividad, que siempre estaba relacionado con el ser humano, y me dice que su madre ya fue sacada de UCI y le pidieron que vaya a su casa a tener un buen morir con su familia, porque había estado con COVID. Una señora de 80 años, ya grande, pero muy activa. Ya había tenido por estos casos similares de COVID, pero no tan graves, no que estaban ya rechazados en UCI. Y acepté ese reto, por la amistad, por el profesionalismo y por la confianza que este amigo mantenía conmigo. Cuando llego a su casa había mucha lágrima, mucha tragedia, mucha incertidumbre. Algunos familiares, desconfianza, inseguridad de que lo que yo hacía iba a aportar para que su madre se recupere. Pero quien me pidió que colabore creía en mí, en lo que podía hacer. Y empecé mi trabajo viendo cómo reaccionaba su entorno familiar. Lloraban, eso era el COVID, eso fue la pandemia. Aislados, con mascarilla todos, con temor de ser contagiados por quien llegaba a casa, por su misma madre, que estaba con COVID y ya estaba en casa para tener un bien morir. Yo en los años de preparación, de formación, fui entendiendo que al ser humano hay que ir entendiendo como ser humano. Y cuando uno habla con el ser humano de esa manera, vamos encontrando muchas reacciones emocionales. La vida es un cúmulo de emociones, para bien, para estabilizar o para tomar malas decisiones. Y cada órgano de nuestro cuerpo va reaccionando a esas emociones. En los casos anteriores de COVID que pude aportar, me basé en eso específicamente. Y tuve como respuesta buenos resultados absolutamente en todos los casos. Y este era un nuevo reto, mayor. Un nuevo reto mayor. Fui entendiendo lo que estaba por llegar. La reacción de toda la familia a las decisiones mías. La reacción de la misma señorita enfermera
que cuidaba de ella. Y empezamos el cambio. Empezamos un cambio que fue de inmediato, una reacción inmediata, porque se pudo detectar, como hablé hace un momento, desde la parte humana, hablando con el ser humano. La señora no podía hablar, estaba muy débil. En su habitación era nada más que un bulto en su cama, muy venida menos, deteriorada. No podía abrir los ojos, le pesaba mucho abrir los ojos, le costaba mucho respirar. E hice mi trabajo. Pedí el aporte de la señorita enfermera. Sí, pedí absoluta atención a la señora en cada una de las reacciones que iba a tener. Y empezamos a hablar desde la parte emocional con la señora. Me escuchaba. Yo seguía hablando, no respondía, pero me escuchaba. Hice preguntas a sus hijos de ciertos temas personales. Y de acuerdo a eso fui aportando para que tengan una mejor atención a la señora madre. Cómo había que darle la alimentación, cómo tenían que cambiar su ropa, cómo debía acostar a la señora, cómo enfrentar esas malas noches, pendiente absolutamente de todo. Y empezamos ese reto, ese camino duro en época de pandemia, tratar de aportar para que una señora en esas condiciones vuelva a tener comunicación y mejor si era un buen trato y una recuperación familiar con su presencia. Nos fue bien, nos fue muy bien. Eso nos enseñó que la vida está llena de misterios. El ser humano tiene muchos misterios. Y encontramos un descubrimiento cuando tratamos al ser humano. Vimos la parte espiritual, la parte emocional, la parte sensorial, la parte reflexiva, la actitud de la señora. Eso nos llevó por 3 semanas. Y la señora seguía con vida y cada vez mejor. Cada vez mejor. Mi presencia ahí era más distante porque la señora se sentía mejor. No hacía falta que siga yendo todos los días 2 y 3 veces por día. Y eso me agradaba mucho. Y logramos sacar adelante este reto. La fe en lo divino es muy importante para todo ser humano que quiera creer y que sienta su presencia. Las puertas, la iluminación, la luz, la bendición se va abriendo en la señora que recibía atención y quien le daba la atención. Y ahora esa señora tiene la suerte de viajar por el mundo compartiendo con su familia que vive en otros lugares del planeta. Y le ven y hasta el día de hoy sé que comentan y se sorprenden. Y me han referido, he acudido a otras personas por otros temas. Eso es lo lindo de la vida. Eso yo lo siento como algo muy importante que nos dejó el COVID, esta pandemia. Nos enseñó a que seamos más humanos. Pero, ¿habremos aprendido todos a ser más humanos? Ese es un nuevo descubrimiento en la vida del ser. ¿Qué busca el ser humano para ser mejor
y estar en el camino y seguir adelante, prosperando y creciendo como tal. ¿Cómo se puede interpretar este cambio? Muchas familias dirán, no creo que sea así. Claro, seguramente por experiencias no muy halagadoras. Pero pongámonos ejemplos simples y vamos a entender que así es. Cuando uno tiene una experiencia de angustia, de miedos, ¿cómo el ser humano reacciona emocionalmente a esa angustia, a esos miedos? Cambia de actitud, se paraliza o es muy impulsivo, muy agresivo para querer demostrar que puede enfrentar los retos del miedo y de la angustia. Hay un sinnúmero de reacciones. Es ahí cuando hay que entender que el ser humano es un ser emocional. Cuando uno conquista una novia, cuando uno tiene un examen, cuando uno recibe un consejo de padre o de madre, cuando uno está expuesto a que los padres le castiguen por alguna actitud o una reacción, algún proceder mal educado, reacciona de diferente manera. Y sus órganos del cuerpo que todos tenemos reaccionan de diferente manera. Ahí vamos entendiendo que cada emoción nuestra podría ser mejor atendida si le prestamos un poquito de atención en los momentos que nosotros experimentamos esos estilos. Pero si eso llevamos al día a día, podríamos tener un mejor venir de vida. Es muy importante siempre pensar, no nos olvidemos que esta pandemia llegó para quedarse. Y la humanidad debe pensar que debe aprender a vivir con ella. Y eso nos debería enseñar a ser mejores seres humanos, mejores personas. Y no que solo sea a través de un micrófono, a través de un momento de diálogo, un momento feliz, un momento de conquista. No. Nuestra vida debería ser cambiada. Deberíamos darnos un minuto, un segundo, una milésima de segundo a reflexionar. Lo que necesitamos reflexionar para tener un mejor estilo de vida. De esa manera vamos a ir aprendiendo que cualquier adversidad que se nos presente, una nueva pandemia, una reacción de la naturaleza, podemos enfrentar, pero con reflexión, razonando. Es difícil, cuesta, pero pensemos lo que nos cayó de sorpresa como fue la pandemia, y en el proceso tuvimos que aprender. Muchos deben recordar cuando estaban confinados, no sabían qué hacer con sus hijos. Sus niños no sabían cómo proceder y esperaban que los padres les guíen. Costó mucho. De ahí hay nuevas técnicas hoy por hoy. De ahí hay trabajos en línea, educación en línea. Hay muchas cosas que han cambiado. En eso hay que pensar lo que nos dejó la pandemia. Perdimos muchos seres queridos. Muchos fuimos también visitados por este virus. Y le pusimos ganas.
y enfrentamos, y aquí nos encontramos, pero entendiendo y sabiendo que podemos hacerlo, creyendo en nosotros, sabiendo que podemos enfrentar con criterio, con sentimiento de vida, con un mejor vivir o pensando en un mejor porvenir. Lo mejor está por venir, se dice, y es verdad cuando uno toma conciencia que puede mejorar y hacer las cosas de la forma más correcta. Seguiremos analizando en las próximas ocasiones otro tipo de experiencias que tuvimos en época de pandemia, de varios casos, donde personas que se dedicaban a la comunicación partieron y tuvimos la oportunidad de conocerlas a esas personas. Personas que se dedicaban a belleza partieron, de igual manera conocíamos. Otras están acá, supieron enfrentar y les fue mejor. Hay que trabajar siempre desde la parte espiritual, desde la parte emocional y entender que el ser humano, mientras sepa manejar con equilibrio las emociones, podrá enfrentar los retos que la vida le tenga preparado. Muchas gracias por esta oportunidad. Cualquier comentario pueden hacerlo y estamos siempre gustosos de compartir con ustedes de una forma distinta de hacer reflexión. Es compartir esta manera humana, experiencias de vida, y los que somos miembros o nos integramos y ahora ya participamos como en anteriores ocasiones lo hacíamos, y ahora ya nos comparten sus experiencias y nos hacen comentarios. Estamos siempre para responder a cualquier comentario que nos hagan de la mejor manera. Nosotros estaremos pendientes. Que tengan un buen descanso, muchas gracias y una linda reflexión. Hasta otro día.